Que se había acabado la incertidumbre, por lo menos en términos de quiénes van a disputar la segunda vuelta. La incertidumbre ahora es quién la va a ganar. Y de eso conversamos con Axel Kayis, experto electoral, sociólogo. ¿Cómo estás, Axel? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros después de una jornada eterna en el día de ayer. Hola, Axel. Hola, hola Polo, hola Nati. Igual ando con un poco de cara de destrucción masiva, pero... Somos varios, no te preocupes. Bueno, nosotros por lo menos pudimos pasar por maquillaje. Axel, a ver, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál dirías tú que es el titular de esta mañana? De hecho, ayer justamente estaba en el estudio diciendo que yo no tendría cómo titular un diario hoy día porque son tantas las sorpresas. Uno podría decir, claro, lo normal y lo correcto y lo formal es Parisi y Kast pasan a segunda, Kast y Boric pasan a segunda vuelta. Ahí la mente me jugó casi lo que estaba pensando. Pero yo diría que nadie esperaba la contundencia de la votación de Parisi en tercer lugar y también el resultado inesperado en el Parlamento, en la Cámara con republicanos, el Partido de la Gente. Y por otra parte, la salida de las dos principales fuerzas de los primeros tres lugares en términos presidenciales de los últimos 30 años. O sea, eso es para mí muy fuerte. O sea, estamos hablando de no solamente la concertación o la exconcertación y Chile Vamos, que no están en la papeleta de la segunda vuelta, pero aparte eso que aparece Parisi en tercer lugar, lo cual para mí es una señal ya bastante evidente de lo que está pidiendo la ciudadanía. Y no es que yo ahí no es que esté pidiendo a lo mejor algunos de los elementos que están en la agenda del primer y segundo lugar, sino que es una señal de que la política no logra resolver los problemas de la gente y si me dan unos segundos después lo podemos conversar. Claro. Uy, tenemos tanto que conversar, Axel. Pensemos primero en lo que viene a futuro, que es elegir al próximo presidente de nuestro país. Tenemos dos proyectos bien distintos y va a ser importante saber a quiénes captan esos votantes por Franco Parisi, por Jasna Proboste y por Sebastián Sichel. Ayer por lo menos Jasna Proboste y Sebastián Sichel no fueron directos al decir, por ejemplo, que apoyaban a José Antonio Kast o Gabriel Boric. ¿Qué se espera para esta carrera de cara al próximo 19 de diciembre? ¿Cómo ves tú este poder de cautivar a quienes no votaron por las dos fuerzas que están hoy día imponiéndose y que son bien distintas? A ver, lo interesante acá es que los 15 millones, 14 millones de electores, tenemos aproximadamente casi 3,5, 4 millones que tomaron una opción, pero tenemos casi 10 millones de personas que ayer no ganaron la elección. Y 10 millones de electores, sabemos que no van a ir los 10 millones, es mucha gente, es decir, no solamente están las personas que votaron ayer, a los cuales también supuestamente, porque acá todo es supuestamente, porque a partir de lo que ha sucedido este año, uno no puede dar nada por sentado. Uno puede decir, bueno, lo que va a hacer Gabriel Boric es echar mano, entre comillas, a los votos de la exconcertación, a Marco Enrique, a lo que tenga ahí el otro, a Sichel. Pero las cosas no son tan evidentes. En las segundas vueltas está entrando y saliendo gente. Evidentemente que lo que votó ayer, hay una parte que no se parece en nada a los que votaron en mayo. Y eso nos demuestra que no hubo la misma gente. Pero hay otra parte, y acá tengo una hipótesis, que es que hay muchas personas que pueden haber votado, y mira, escúchenme lo que voy a decir, por la lista del pueblo y por el partido de la gente. O sea, son respuestas extra sistema al mismo problema. Y en este sentido, mi hipótesis principal es que como la política no logra resolver los problemas, y les voy a poner un ejemplo. Llevamos más de 5, casi 6 años hablando de pensiones y no hay reforma de pensiones. Después del estallido social, la agenda social del estallido social de octubre, la agenda social no ha mostrado absolutamente nada en términos de lo que la gente pedía. Entonces, cierto electorado se empieza a desesperar y empieza a buscar caminos que no tengan que ver con los partidos tradicionales, y ahí está la lista del pueblo, ahí está el partido de la gente, a lo mejor hay una parte republicana también que está ahí, es decir, ya yendo en la desesperada a votar por cualquier cosa que sea algo distinto a lo que hemos tenido. Ahora,
¿Hay consonancia, Axel, entre lo que ocurrió en la presidencial con lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados? Evidente, o sea, la lista de republicanos se vio ampliamente favorecida por, entre comillas, chorreo de José Antonio Kast. Eligió, sin mal no recuerdo, anoche me acosté con 14. Uno en estas cosas, uno se acuesta con una cifra y despierta con otra, o sea, puede pasar eso. Y lo cual para un debut de una fuerza política es enorme. O sea, dobla a la democracia cristiana. El Partido de la Gente saca a los mismos diputados de la democracia cristiana. Estamos hablando de un partido que tiene 50, 60 años, un poco más, y otro que partió hace un par de meses. O sea, a ese nivel de sorpresa estamos hablando. Claro, Axel, sí. Perdón, sí, no, justamente para graficar eso, el Partido Republicano en la elección de diputados sacó un 10,54%. La democracia cristiana sacó un 4%. Solo uno de los muchos ejemplos que uno podría encontrar entonces para ratificar lo que tú estás diciendo. O sea, yo creo, y mi hipótesis central, y anoche lo alcancé a discutir, o sea, con algunos amigos y colegas, es que hay una desesperación, hay una búsqueda por parte de cierta opinión pública por tratar de encontrar respuestas fuera del sistema, y esas pueden ser tan incluso disímiles como la lista del pueblo o el Partido de la Gente. O sea, proyectos que a lo mejor no tienen nada que ver, pero en el fondo están respondiendo a los outsiders. Ahora, cómo quedaron las ambas cámaras, yo creo que va a ser bastante difícil gobernar. El tema de la gobernabilidad, valga la redundancia, va a ser lo más importante a partir de marzo, porque tenemos un Senado absolutamente trancado, o sea, está empatado, y una Cámara de Diputados con un poquito más de movimiento hacia la oposición actual, pero que tampoco, en el caso que salga José Antonio Kast, le hacen la vida fácil, al revés, va a ser bastante difícil para José Antonio Kast gobernar con esa Cámara de Diputados. Oye, Axel, es interesante también analizar lo que pasó en regiones, porque el resultado, por ejemplo, en la región metropolitana es bien distinto al que tuvimos, no sé, en el norte, en el sur, con preferencias bien marcadas hacia uno y otro candidato, y particularmente en Antofagasta, por ejemplo, donde Franco Parisi se impone y con contundencia. ¿Cómo puedes leer tú eso que finalmente te estoy diciendo? Que a lo largo del país las necesidades y el llamado quizás que hacen los políticos es bien distinto. Mira, yo tengo un par de hipótesis, y de hecho anoche las comentábamos al aire, que son, bueno, el tema de la migración, el tema, Antofagasta es la región más cara de Chile, hay mucha segregación también, hay mucho campamento. Yo creo que Felipe de Río nos podría describir mucho mejor al votante Parisi que lo que hago yo desde acá de Santiago. Pero ahí hay que hacer una mirada un poco más fina, porque quedarse con el tema de la migración y el antipartidismo ante las no respuestas del gobierno ante estos fenómenos, yo diría que es el primer peldaño, pero hay que mirar un poco más adentro qué es lo que está pasando ahí. Uno no es un desdén que las personas voten por Parisi, pero resulta absolutamente contraintuitivo que una persona que no hace campaña logre ganar una región. Quiere decir que la técnica de poner el partido a traccionarle votos, y como lo hablamos hace una semana, es bastante, le resultó, así dicho en corto. Claro, lo que pasa es que tiene un tipo de liderazgo tan poco visto acá en Chile, por lo menos, que es difícil saber qué puede pasar con sus votantes y qué pueden hacer sus votantes en la segunda vuelta. De hecho, ayer José Antonio Kast hizo un llamado bastante directo hacia ellos a apoyarlo. Y en el caso de Gabriel Boric dijo algo así como: queremos conocerlos, queremos entenderlos, y de esa manera también acoger, por supuesto, su voto. ¿Son endosables esos votos, lo que diga Parisi? ¿A quién va a apoyar él personalmente? ¿Puede ser seguido por quienes votaron por él? Mira, Polo, yo creo que la palabra endosable ya existe muy poco. Podrán salir, como hemos visto en la historia del 2017 y el 2013. Es bastante complejo, esos endosos no se producen, las personas están votando por aquello que les gusta y no necesariamente siguen por la segunda alternativa. Yo creo que va a ser difícil que el votante Parisi sea capturado en una proporción importante, a lo mejor se divide. Por ejemplo, el voto de Marco Enrique el año 2009 fue en una proporción importante a Sebastián Piñera y no a Eduardo Frei. Entonces, acá
lo endoso. Yo diría que en tiempos de voto voluntario son bastante poco, no sé si poco eficaces, pero cuesta mucho que el elector que ya está suelto, que ya está libre, empieza a seguir las instrucciones de algún tipo de liderazgo. Ahora, en el caso de Parisi, como yo me declaro una persona que no conozco tan bien el voto de Parisi, porque creo que hay que ir a hablar con las personas, no basta mirarlas desde una planilla, yo creo que hay que verlos, ver cuál es como la psicología y un poco ver cómo se maneja el tema de lo programático, porque eso al final es lo que va a hacer la diferencia también. Axel, respecto a la participación, tenemos la pantalla dividida y ayer vimos largas filas. Entendemos hoy día que es principalmente por también lo que uno se demoraba en ejercer 4 votos a diferencia de lo del plebiscito, pero sin embargo hubo 7 millones de personas que fueron, un poquito más, pero no logró ser la cantidad del plebiscito. ¿Qué análisis haces tú respecto a eso? No, lo que dije en pantalla, cuando partimos a las 6 de la tarde fue lo primero que me preguntaron y yo le dije, no, tranquilícense, va a votar a lo mejor menos gente de plebiscito, más o menos parecido a mayo, porque evidentemente había un problema de lentitud y de que estaba trancada la pelota, como se dice en buen chileno, porque es que a veces nos dejamos llevar un poco por el entusiasmo. Lo primero es que en el plebiscito votaron 7,5 millones, eran 2 alternativas, uno se demoraba 1 minuto en votar y fueron 2 días. O sea, no había cómo encontrarse con alguien. Y segundo, en la votación de mayo, que era igual que compleja de esta, se votaba hasta las 8 de la noche y votó menos gente. Por lo tanto, ayer cuando todo el mundo decía, está lleno, las calles están pero repletas de personas, claro, hubo más o menos 3 fenómenos. Fueron a votar 7 millones, la papeleta era súper amplia en términos del core y hizo un calor, por ejemplo, en el área metropolitana y en algunas partes de las regiones cercanas, que hizo que las personas se concentraran mucho y se fueran quedando. Entonces, más los protocolos del COVID y que las mesas salían a las 6 de la tarde, era una carretera absolutamente taponeada. Entonces, yo eso que siempre ocurre, yo empecé a sacar mis cálculos, pregunté unas mesas por aquí, por lo tanto cuando llegué al canal les dije, tranquile, aquí esto no es para ponerse nervioso. De hecho, lo tuiteé como 2 horas antes. Ahora, esa participación para la segunda vuelta, ¿cómo se puede proyectar? Porque hemos tenido, la mayoría de las segundas vueltas que hemos tenido han aumentado en términos de participación. Hay una excepción, ¿no es cierto?, la del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la segunda elección de la presidenta Bachelet, cuando ahí baja la participación de la segunda vuelta en relación con la primera. ¿Qué se podría esperar para esta segunda vuelta? O sea, lo que yo espero es que, o sea, no lo que yo espero en términos personales, sino que lo que yo creo que pueda suceder es que vamos a tener una elección súper miedo, como le puse yo, miedo a que gobierne Kast, miedo a que gobierne Boric, con todo lo que significa para ambas en términos simbólicos. Y por otra parte, yo creo que a la larga se nos va a plebiscitar, vamos a volver tal vez a un escenario y el sí y el no de la época de Pinochet, donde eso eran 2 visiones absolutamente contrapuestas y 2 épicas absolutamente contrapuestas. Axel, el próximo presidente de nuestro país, sea quien sea, va a tener que convivir también con la convención. ¿Cómo ves tú esa relación si gana José Antonio Kast y si gana Gabriel Boric? Algo que es realmente importante, entendiendo que se está escribiendo la nueva constitución. Va a ser complejo porque si gana... Oiga, ustedes me han hecho muchas preguntas difíciles para ser tan temprano. Pero es que tú eres muy bueno, pues, Axel. No, en serio me tiraron las preguntas así como la prueba, como de la PTU. Oiga, o sea, evidentemente que si gana Gabriel Boric va a ser un instalador y un promotor de la nueva constitución, no tengo ninguna duda. Y si gana José Antonio Kast, no lo veo tan entusiasmado proponiendo algo que él no va a estar a favor. A lo mejor existe la posibilidad que esa nueva constitución decida poner fin al mandato en 2 años y partir con otro régimen político. Por lo tanto, ahí vamos a tener una persona que incluso un presidente que puede decir que llamar a votar rechazo. O sea, yo creo que no viene fácil, yo creo que hay que abrocharse los cinturones y tratar de pasar el 2022 lo más agachado posible. No viene fácil, pero viene muy interesante. Pongámoslo en esos términos, a por lo menos lo que se viene de aquí hasta el 19
de diciembre, cuando sea esta segunda vuelta. Muchísimas gracias, Axel Callis, por estar nuevamente acá en Tele3 AM. Y la Nati se ríe todavía. Sí. Oye, Axel, ¿por qué no te vienes a conducir con nosotros de aquí al 19 de diciembre? Sí, porque claramente No, porque te vamos a necesitar de aquí al 19, sí. No, pero eso es terapia, ¿no? Ustedes no necesitan. Muchas gracias, Axel. Un Que estés muy abrazo, bien, ¿no? que estés bien.